Y como cada lunes estamos en nuestro bloque Vida Sana en directo junto a la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel. Vamos a hablar sobre la resistencia a la insulina. ¿Cómo estás, Katy? Buenos días. Buenos días, todo bien. Mira, sí, vamos a hablar de algo muy importante, que en realidad la gente se confunde bastante con la prediabetes, la diabetes, la resistencia a la insulina. ¿No es lo mismo? ¿Son tantas distintas? No, no es lo mismo, ¿ya? De hecho, la resistencia a la insulina es lo primero que ocurre, ¿ya? Y una persona diabética siempre va a tener resistencia a la insulina, ¿ya? Claro. Entonces es como un estado, no es una enfermedad. A diferencia de la diabetes y la prediabetes, que ya son una enfermedad, esto es solamente un estado, ¿ya? El 34% de la población tiene resistencia a la insulina, más o menos se sabe. Y hay mucha gente que no lo sabe, que no lo tiene determinado en su... ¿No da síntomas? Es que da y no da. A algunas personas le da y a muchas personas no le da. Es asintomático, pero sin embargo hay ciertas señales que mucha gente no sabe que tienen que ver con la resistencia a la insulina y lo dejan pasar por alto y piensan que es otra cosa. Se asocia mucho a la obesidad, como lo vamos a ver en las siguientes gráficas. A la obesidad, al sedentarismo, a la mala nutrición en general, que es lo que hace que se gatille esta resistencia a la insulina, pero también tiene un componente genético importante. Entonces, la genética y la obesidad y el sedentarismo provocan que en realidad lo que pasa es que las células grasas empiezan a dañar los receptores de insulina. ¿Ya? Los receptores de insulina no funcionan bien, entonces empieza a disminuir en el músculo la captación de glucosa, porque la insulina no funciona de buena forma. Y se empieza a acumular la insulina en nuestro organismo en general. ¿Y qué hace el hígado para compensar esta situación? Porque dice, hoy no tengo en las células glucosa, entonces voy a empezar a producir más glucosa para ver qué pasa. Entonces se empieza a dañar también el hígado. La grasa aumenta y empieza a producir más glucosa. Se produce un efecto que se llama neoglucogénesis. Por efecto de la grasa se transforma en glucosa. Entonces empezamos a producir más glucosa todavía. Y el páncreas quiere compensar esta situación. El páncreas es el órgano encargado, en general, de secretar la insulina. Sí. Entonces, como hay harta insulina y no hay glucosa en las células en general, la glucosa está aumentada en el torrente sanguíneo en general, el páncreas dice, voy a secretar más insulina todavía. Entonces se genera este cuadro en general que es patológico y genera una hiperglucemia, que es mucha glucosa en la sangre, que lo cual ocurre y produce glucotoxicidad, que eso es grave y es dañino, muy dañino para el organismo, que a la larga hace que podamos tener esta diabetes que todo el mundo ya conoce. Y cuando ya tenemos diabetes, en general dejamos de producir insulina en algún momento, porque ya el páncreas está tan enfermo que ya trata de compensar esto y ya no puede secretar más insulina, y por eso hay personas diabéticas ya diagnosticadas que necesitan inyectarse insulina para compensar esto, ¿ya? Entonces, es súper importante entender que este es un estado, ¿ya? Y que por eso siempre los diabéticos tienen este estado, y la resistencia a la insulina en general, por eso es el primer paso, porque tiene que ver mucho con la obesidad y la genética que nosotros tenemos. Vamos a ver la siguiente gráfica. Ante la genética no hay nada que hacer, pero ante la obesidad mucho. Muchísimo, porque claro, no es 100% genética, es la mezcla de las dos cosas. Entonces, si nosotros sacamos la obesidad... Sí, Katy, pero ¿qué pasa con esas personas que, por ejemplo, se les diagnostica la diabetes tipo 1 a muy temprana edad cuando no hay padecimientos de obesidad? Eso es solo genético, ¿cierto? Sí, la diabetes tipo 1 es otra cosa. Ya perfecto. Eso viene predeterminado, no hay nada que hacer ahí. No hay nada que hacer, exacto, más que sumarse a la Estamos hablando de la diabetes tipo 2 perfecto, en general, y este paso antes, que es la resistencia a la insulina. ¿Cómo lo diagnosticamos? Y esto es súper importante porque muchas personas piensan que haciéndose, por ejemplo, una curva de insulina lo podemos captar. La forma de detectarlo es con un test de insulina en ayuno. Eso es lo que más está comprobado científicamente. Y con el OMA, que tiene, si es mayor a 2.6, mayor o igual, ya deberíamos diagnosticar. Pero esto está asociado a algunas manifestaciones clínicas. No viene por sí solo, estos exámenes me determinan, tienen que tener alguna de estas manifestaciones clínicas, como por ejemplo obesidad abdominal, que la mujer tenga un perímetro de cintura, o sea, al medirse la cintura tenga mayor o igual a 88 centímetros, y el hombre al medirse la cintura mayor o igual a 102 centímetros. Esa es una de las opciones. La otra opción es que tenga una glicemia de ayuno alterada y que sea mayor o igual a 100 miligramos.
Y la glicemia postcarga, cuando se toma esta solución como con glucosa... Claro. Un test que las embarazadas se lo hacen Sí, también. y que no es muy rico, en realidad la gente manifiesta que no es muy rico. Sí. Que tenga mayor o igual a 140 también podría ser un indicio de que tiene esta resistencia a la insulina. Los triglicéridos elevados, la hipertensión arterial y la estatosis hepática, que este es el hígado graso, ¿ya? Y el síndrome de ovario poliquístico, que es súper frecuente en Chile. Entonces, en general, estas cosas podrían determinar que tenga o no tenga resistencia a la insulina una persona particular. Vamos a ver la siguiente gráfica, que esta gráfica a mí me gusta porque la gente en general no se fija en esto y piensa que tiene que ver con otras patologías asociadas. Ah, mira. Una de las formas de, no siempre se produce y no todos los pacientes con resistencia a la insulina lo tienen, pero detectar esto es estas típicas personas que tienen en los pliegues de los brazos, en las rodillas o en el cuello una manchita, que no saben por qué la tienen, y esta manchita se llama acantosis nigricans, que esta en general tiene una incidencia importante con la resistencia a la insulina y con el síndrome metabólico. Si lo tenemos, nos tenemos que hacer este examen que yo dije, Loma, etcétera. Claro. Otra parte también, y que consulta mucha gente a los dermatólogos habitualmente, son como unos típicos lunares como de carne, ¿ya? Que estos se llaman acrocordones y que también tienen que ver un poquito con la resistencia a la insulina. Entonces, no son algo dermatológico, sin embargo, deberían hacerse loma para determinar si tienen o no tienen la resistencia a la insulina. Vamos a ver qué podemos hacer entonces para solucionar las personas que ya tienen la resistencia a la insulina. Reducir el peso, entre un 5 y un 10% es el mejor tratamiento, más que la metformina. Hay estudios que dicen que en general si uno reduce más del 7%, tiene mejor efecto que tomar medicamentos como la metformina, que es el que usamos aquí en Chile para la resistencia a la insulina. Entonces ese es el primer paso. La diabetes es distinto, estamos hablando de la resistencia a la insulina y que a la gente le quede claro en la casa que no es lo mismo. Alimentos con bajo índice glicémico. Acuérdense que el índice glicémico es cómo va el azúcar a la sangre, si rápido o lento. Cuando va muy rápido dañamos más un poquito el páncreas porque empezamos a hacer que tenga más pic de secretar más insulina en el fondo. Entonces la idea es que sean alimentos con un bajo índice glicémico, que son los que tienen mucha fibra. Por ejemplo, frutas, verduras. Frutas, verduras, pero no todas las frutas y las verduras. Hay frutas como por ejemplo el plátano, el durazno, que tienen un índice glicémico elevado. Entonces estas no serían tan recomendables. Pero si por ejemplo nos comemos una pera de estas café duritas que tienen mucha fibra, esa es muy buena porque tiene un índice glicémico bajo. Que sea alto en fructosa, ¿no es lo mismo que sea alto en índice glicémico? No, lo que pasa es que la fructosa es como la fructosa es el azúcar de la fruta. Pero esta fructosa se puede ir rápido o lento al torrente sanguíneo porque tiene más o menos fibra. Por ejemplo, si nosotros nos comemos un carbohidrato integral versus un carbohidrato normal, el carbohidrato integral se va más lento al torrente sanguíneo porque tiene la fibra, entonces el proceso de digestión es más lento. Entonces el índice glicémico de ese carbohidrato bajó versus un carbohidrato normal, que el índice glicémico es mucho más elevado porque no tiene esta fibra. Disminuir los ácidos grasos saturados, que ya sabemos que provienen de las carnes principalmente, etcétera. Los ácidos grasos trans y aumentar la grasa buena en general. Importante, la resistencia a la insulina tiene un factor muy predeterminante en generar un poquito de enfermedades cardiovasculares porque daña el epitelio de la arteria en general, ya sea porque hay mucha glicemia, y ya sea porque se secretan muchos ácidos grasos y eso va generando este daño y provocando posibles trombos, etcétera. Entonces, algo súper importante es mantener en los pacientes con resistencia a la insulina el colesterol limitado, independiente que esto favorece tener colesterol un poco más alterado y tener colesterol malo más alto, tenemos que tratar de cuidar esa parte. Ejercicios por más de 150 minutos a la semana es lo recomendable. Es súper importante entender que mientras más músculo tenemos unas células protectoras, ¿ya? Entonces nos ayudan en general a que los receptores de insulina funcionen de mejor forma. Entonces, mientras más ejercicio, más músculo y se generan más estas sustancias que nos van a ayudar a protegernos un poquito. Y también el efecto del ejercicio dura más o menos unas 40 horas. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una vez a la semana ejercicio, no tiene sentido. O sea, los 150 minutos tiene que una estar vez a la dividido. semana. Tiene que estar dividido por lo menos 3 veces por semana y lo ideal es que fuera un poquito más, como 250 minutos a la semana, esto es lo mínimo. ¿Ya? Y tampoco tiene que ser un ejercicio muy arduo, depende de la persona que tenemos adelante. Si es un obeso
que en general va a tener muchas complicaciones si hace un ejercicio tan elevado, idealmente tratar de adaptar un poquito la rutina de ejercicio en base a lo que él pueda hacer. Por eso es bueno asesorarse con algo multidisciplinario que tenga profesores de educación física, kinesiólogos, nutricionistas, médicos, etc. La obesidad visceral provoca esta insulinoresistencia y esto aumenta los ácidos grasos libres, aumenta los depósitos de grasa, aumenta la inflamación, provoca síndrome metabólico, que es tan conocido ahora y que la gente en general se asusta mucho con esta palabra porque tiene una relación directa con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, probablemente las personas con insulinoresistencia tengan un síndrome metabólico también. Cáncer, se asocia al cáncer también, alteraciones reproductivas. Yo lo he conversado aquí varias veces que en general cuando nosotros tenemos alterados todo nuestro sistema, ya sea de hormonas, de la insulina, etcétera, es más posible que nos cueste quedar embarazada o que el hombre sea infértil, ¿ya? Enfermedad hepática grasa no alcohólica, que era lo que hablábamos del hígado graso, que esto es igual que la cirrosis, ¿ya? Es muy parecido, se puede provocar la misma cirrosis, pero no proveniente del alcohol, sino proveniente de la grasa, ¿ya? Entonces es grave, no es algo llegar y mirarlo así nada más, ¿ya? Entonces es importante entender que la insulina resistencia es el estado previo a tener prediabetes y después diabetes, y es algo reversible. Si nosotros hacemos ejercicio, si nos alimentamos de buena forma, si en general nos cuidamos de estas grasas saturadas que conversamos, aumentamos la fibra, etcétera, vamos a revertir esta situación y no es necesario que estemos siempre con este síndrome. Podríamos tenerlo solamente por ese periodo y después mantenerlo controlado y no llegar nunca a la diabetes. Pero eso va a depender de cuánto nos cuidemos. La diabetes ya no es reversible. Ya no es reversible, justamente. Por lo tanto, aquí es donde hay que poner atajo. Y por eso hay que diagnosticarlo temprano. Cualquiera de estos signos o síntomas que conversamos, ya vemos que estamos con una obesidad abdominal importante, tenemos que estarnos chequeando por lo menos una vez al año. Y si tenemos antecedentes genéticos de diabetes, por lo menos chequearnos por lo menos cada 6 meses, ¿ya? Y siempre asesorarse por un equipo especializado, obviamente. Bien, pues clarísima la explicación, Katy. Que tengas una estupenda semana. Gracias a ti, Lili.